Bienvenidos a Pasión por el Derecho y la Justicia. Este es un espacio donde los abogados transforman la sociedad a través de sus obras, sus buenas conductas. Soy Alberto González Mebarak y hoy estoy con el doctor Juan Sebastián Gómez González, representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Es un joven político, un berraco, como diríamos en Santander, un guerrero, representante de los jóvenes. Doctor Juan Sebastián, muchas gracias por haber aceptado conversar conmigo en el día de hoy, por abrirme las puertas de su oficina aquí en el Congreso de la República. No, esto es como la casa de todos. Yo digo que entre más personas vengan y conozcan el Congreso, maravilloso, que conozcan su funcionamiento, y pues muy contento de estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que es forzada en este podcast que ve mucha gente y es ¿por qué decidió estudiar Derecho? ¿Qué lo motivó? Mire, la verdad quisiera tener una respuesta más bonita. Yo cuando me gradué de mi colegio intenté estudiar veterinaria y estuve haciendo un semestre de veterinaria y lo único que me quedó de eso pues fue mi amor por los animales y que terminé siendo vegetariano. Y en un momento como de mucha crisis en mi vida hice una prueba de aptitud en un preuniversitario y me salió que yo era bueno para estudiar Derecho. Y dije, bueno, intentémoslo. Yo siempre había tenido como mucha inquietud sobre cómo funcionaban las leyes, en eso sí de una como que se me activó eso. Y qué paradoja, porque termino en el Congreso de la República donde se hacen las leyes. Entonces, bueno, por algo estamos acá. ¿Qué lo motivó desde temprano, digamos, a liderar o ser guía entre los jóvenes en el departamento del Caldas? ¿Qué lo llevó? Mire, yo creo que sobre todo caminar. O sea, yo pues estaba estudiando Derecho en la Universidad de Caldas en segundo año, en esa época era anualizado. Siempre de cara con la gente, entonces yo trabajaba mucho y sigo trabajando en el tema con sobre todo jóvenes barristas, y en esos momentos, sobre todo de cómo se configuraban las barras en Colombia, más allá de barras muy futboleras, de gente muy cercana al fútbol, hay que decirlo que era gente muy inconforme. O sea, allí llegaban jóvenes de todas las dimensiones, de todos los estratos, con todas las insatisfacciones del mundo, y empezamos desde ahí a conversar, a caminar, a recorrer, y esto, digamos, le dio un origen a una propuesta política que fue llegar al consejo de mi ciudad en primera instancia. Yo fui concejal allí 3 periodos, luego diputado del departamento, y siempre en ese diálogo con la gente, sobre todo con la gente joven, pues empezamos a trabajar muchos temas juveniles, primero en lo local, luego en lo departamental y bueno, ahora en el Congreso. ¿Primero fue el tema de ser barrista o estudiante de Derecho? ¿Qué fue primero? Pues es que yo voy al estadio desde los 6 años, a mí me tocó, la gente no se acuerda ya del estadio Fernando Londoño antes del Palo Grande. Yo iba con mi papá desde los 6 años, luego hice parte de una barra, digamos una barra organizada. Posteriormente con 3 amigos más formamos la barra de nuestro equipo de fútbol, el Once Caldas, y luego entro a estudiar Derecho, así que primero siempre fue el fútbol y llevo muchas cosas del fútbol a la política. Cuando yo tengo que tomar decisiones difíciles, pienso en cómo las tomaría desde el fútbol. Para las personas que no conocen y de pronto los que no saben de fútbol, ¿qué significa ser barrista? Yo creo que la gente que de verdad es barrista, no los asistentes, no el que escoge partidos, no el que solamente está en redes sociales, sino que va y vive el fútbol de la manera que lo vivimos los barristas, es un estilo de vida, ¿cierto? Un estilo de vida donde uno casi que el calendario se lo marca cuáles son los partidos de fútbol de su equipo, que trata de acompañarlo, que siempre está, digamos, en las buenas y en las malas con el equipo, y el equipo, digamos, le termina uno marcando hasta el estado de ánimo. Ahora que estamos grabando este podcast, vengo de una derrota horrible de mi equipo, pero bueno, aquí seguimos y siempre, digamos, como pendientes del fútbol. Cuando uno es barrista y cuando uno es futbolero, pues trata de cuando está en otras ciudades ir a otros estadios o en otros países, conocer otras culturas futboleras, y digamos a mí eso me ha servido mucho para que, digamos, lo que he propuesto en términos del barrismo y las reflexiones que he hecho sobre los problemas de lo que alguien diría la violencia en el fútbol, pero yo diría es cómo y por qué se refleja la violencia en el fútbol colombiano, que creo que es lo que no se ha trabajado. Digamos que son elementos muy importantes para mi vida y para mi quehacer. En su momento, cuando el Once Caldas salió campeón de la Copa Libertadores de América, ¿cómo lo celebró? Pues yo me acuerdo que ese día, pues la gente sí salió a celebrar en las calles, eso tiraban harina, pero yo
cuando se acabó el partido me quedé un rato en el estadio, tal vez fui el último que salió del estadio, me quedé como tratando de entender lo que había pasado, porque es que de verdad pues era una hazaña que no estaba ni en la mente del más hincha. Y luego me fui a la casa de una tía que era vecina, que me prestaba ahí como el patio de la casa, y allí llegaron algunos amigos y llegaron algunos jugadores del Once, y con ellos nos parchamos a conversar, nos tomamos unos tragos casi hasta el amanecer, y bueno, celebramos pues esta hazaña que tuvo el Once Caldas al ser campeón de América. ¿Cuál es su jugador favorito actualmente del Once Caldas? Obviamente en este momento uno no puede dejar de lado lo que ha hecho Dairo Moreno en términos de la historia actual del equipo. En el pasado muchos otros han logrado ayudar y contribuir a esa historia. Hay jugadores que yo quiero mucho como Sergio Galván Rey, pero digamos en este momento del equipo pues sin duda Dairo Moreno. ¿Y se sabe la canción que le tienen a Dairo Moreno? Claro, pues es que es una adaptación de un reggaetón. Me pareció muy particular que hace poco vi que el mismo artista de reggaetón cantó esa canción en versión Dairo Moreno. Eso me pareció una locura. O sea, Dairo sí es un fenómeno. Hace unos días vi gente en el estadio en Cali tomándose fotos, hinchas del América tomándose fotos con Dairo Moreno. Entonces me parece que eso es bonito del fútbol, cuando hay esos personajes, porque además Dairo es el personaje, que logran romper esas barreras, no solo de haber estado en varios equipos, sino que la gente en general pues, les gusta o lo sigue, o les parece que es un personaje, le dan ese reconocimiento. Eso me pareció bonito. Bueno, cambiemos ahora, pasemos otra vez a la universidad. ¿Algún profesor de Derecho que le haya marcado en su carrera, en su vocación como abogado? No, claro que sí. En mi facultad de Derecho y en ese momento pues tuvimos grandes juristas, y por allí pasó alguien, Enrique Quintero Valencia. Fue un abogado muy especial, porque sobre todo para mí era un gran humanista y un gran filósofo. Digamos que en la universidad las cosas del derecho que a mí más me gustaron más como hacia lo filosófico inicialmente. Y también tuve otro profesor que fue Ariel Ortiz Correa, un gran jurista penalista, que ha sido como toda una casa de tendencia penal en Caldas, inclusive para buenos sectores de Colombia. Esos dos, digamos, el uno muy pragmático en torno al derecho penal, sino que un hombre con un gran humor, un estilo de vida muy particular, y Enrique Quintero Valencia, el filósofo. ¿Qué desafíos ha enfrentado, cierto, al ejercer el derecho en medio de la política? Todos. Yo creo que el derecho y la política están enteramente ligados. Yo creo que hay tres elementos que no se pueden desligar, que son la política, lo público y el derecho. ¿Cierto? Entonces, cuando la gente dice, a mí sí me gusta mucho lo público, yo amo lo público, pero no me interesa la política, tienes un cortocircuito. Porque yo le digo mucho a la gente, o sea, es imposible que las cosas cambien en lo público cuando se toman decisiones en política en otro sentido. Y la forma en la que la política muchas veces se expresa o se materializa en términos legales, pues es a través del derecho. Entonces, digamos que son cosas que están supremamente ligadas. Y en mi camino, digamos, en la política, yo he tratado hay algo que me ha parecido muy difícil acá en el Congreso. Cuando yo fui concejal de mi ciudad, hice un nuevo reglamento del Consejo. El Consejo llevaba muchos años con un reglamento desactualizado, entonces a mí me tocó como incorporar la ley de bancadas, muchos temas de la ley quinta que me parecían maravillosos. Posteriormente, cuando fui diputado de la Asamblea de Caldas, hice la misma tarea. Había un reglamento que, digamos, no estaba ajustado a los últimos cambios normativos y lo ajustamos. Y llego al Congreso de la República y es, creo que, donde menos se cumple la ley quinta. O sea, uno va a un consejo de un municipio de categoría quinta, sexta, y es un rigor con el reglamento, y es un rigor con la ley quinta, y es además como una admiración a la ley de leyes en términos del régimen parlamentario colombiano. Pero cuando llega al Congreso, todo el mundo quiere pasar por la faja la ley quinta, y tratar de actualizar o modificar la ley quinta, eso es una tarea titánica que nadie es capaz de hacer, y sería muy importante que eso también pasara, o sea, empezar por la casa. Exactamente. Hablando de los temas suyos sobre la prohibición de las prácticas taurinas, ¿cierto? ¿Cómo ha sido liderar este tema frente a tradiciones tan arraigadas en los municipios, en los pueblos? ¿Cómo ha sido eso? Yo tengo una historia
una historia de vida con ese tema. Y la verdad, cuando ahora conté que es que yo terminé siendo vegetariano, no es porque no me guste la carne, sino por un respeto hacia la vida de los demás seres vivos. Eso me trajo muchas reflexiones en mi vida, y a mí nunca me verán ni me han visto fuera de una plaza de toros ni gritándole a la gente, ni insultándola. Al contrario, reconozco los valores culturales que pueden tener, digamos, los asuntos relacionados con la tauromaquia, en temas pictóricos, escultóricos, musicales, hasta gastronómicos. Yo eso lo reconozco y lo entiendo. Yo estudié además gestión cultural en la Universidad Nacional de Colombia, y hasta ahí lo puedo entender y reconocer. Con lo que no he estado de acuerdo es con que para la diversión de algunos seres humanos, pues tengamos que torturar hasta la muerte a un animal, que si bien ha sido criado para ser un toro de lidia, pues no nos hace los dueños de su vida al punto de sacrificarlo de una manera, digamos, tan triste y tan lamentable. Yo digo que cómo puede uno amar tanto a un animal como esos para disfrutar viéndolo morir de esa manera. Y digo que tengo una historia de vida con eso porque yo me llamo Juan Sebastián por el torero español Juan Sebastián Palomo Linares. Mi abuelo hizo el trofeo de la Feria de Manizales durante muchos años. A mí me llevaban desde chiquito a una corrida de toros, me metieron en una escuela taurina, y parte de mi familia quería que yo fuese torero. Y dar, digamos, ese viraje y ese cambio con mucho respeto, porque yo no me refiero en malas maneras a las personas que son aficionados a los toros, pues no ha sido fácil, y no ha sido fácil además en una ciudad tan taurina como es Manizales. Y en la medida que otras ciudades, digamos, que han ido cerrando sus plazas, pues Manizales se va convirtiendo como en esa capital taurina donde convergen diferentes actores de todo el país a ver sus corridas de toros. Esto no ha sido sencillo ni fácil. A veces recibo agresiones por parte de personas taurinas, y yo siempre he dicho, no hay necesidad de agredirnos, podemos discutir, podemos conversar. Y me dice, es que usted no entiende los toros. Yo le digo, claro que los entiendo. Me tocó ver torear a Pepe Cáceres, y me tocó ver a muchos toreros muy importantes, a César Rincón, etcétera, etcétera, cuando era un niño. Pero creo que el ser humano ya debe evolucionar a no maltratar los otros seres vivos. ¿Cree usted que el derecho puede cerrar esas brechas que existen en la sociedad? Es decir, por ejemplo, aquellos que no están de acuerdo con la tauromaquia, con los que sí están de acuerdo, ¿en qué medida el derecho puede mediar ahí? El derecho siempre estará para mediar. O sea, no hay nada más complejo. Y digamos que las grandes paradojas del derecho es cuando hay derechos en conflicto, ¿cierto? Cuando uno tiene, por ejemplo, un tema como el derecho al trabajo versus el derecho a la libre movilidad o a la locomoción, digamos, eso no se va a resolver con una consulta popular, eso no se va a resolver preguntándole a la gente si es más importante lo uno que lo otro, porque son dos derechos legítimos. Es, digamos, ahí donde aparece toda la estructura jurídica que tiene, digamos, el Estado colombiano, para que actores como el Congreso de la República, donde está la representación del país, tome decisiones sobre eso. Yo creo que el Congreso todavía está en mora de tomar decisiones sobre muchas cosas que son decisiones jurídicas, porque se hacen a través de las leyes, y es por eso que la Corte Constitucional muchas veces le ha tocado suplir al Congreso de la República. Y yo le digo a los congresistas, tenemos que tomar decisiones, por duras que sean, porque ese es el papel del Congreso. En buena parte de la gente no quiere el Congreso porque dice, ustedes no resuelven, ustedes no toman decisiones, y el camino y la herramienta que tiene el Congreso para tomar decisiones es el derecho, que es la ley. Y eso es importante de pronto aclarárselo a la ciudadanía, de pronto a los que no tienen una formación jurídica, porque muchas veces cuestionan, es que el representante, el senador, no hizo esta carretera, no inauguró este hospital. Bueno, y de eso hablaba Luis Carlos Galán también, ¿no? Hablaba de ese debate, de las ideas, del respeto por las instituciones del Estado, y a esa va mi siguiente pregunta, es decir, para usted, ¿qué significa pertenecer al nuevo liberalismo? Pues es un reto muy grande, porque es que yo siempre lo he dicho, no es un partido cualquiera, ¿cierto? Aquí no se sentaron 3 asesores políticos y 2 publicistas a diseñar un logo con todos los colores, donde todo el mundo quepa, donde toda la gente le parezca bonito y diga mucho y no diga nada, no. Aquí está el legado de un hombre que dio la vida por las causas, que enfrentó el narcotráfico en su momento más difícil, lo cual le costó la vida, que enfrentó las instituciones más arraigadas en la politiquería colombiana, inclusive dentro de su mismo partido, al punto de ser disidente y proponer una nueva alternativa política. Entonces es un reto
digamos, muy importante, ¿sí? De mantener ese legado de Luis Carlos Galán, y tratamos de hacerlo, pero además ahí yo creo que hay unos mensajes muy poderosos, porque cuando uno oye los discursos de Luis Carlos Galán, pues todos los días son actuales. O sea, nuestro país no ha cambiado en 35, 40 años, y cuando él habla de los jóvenes, de las mujeres, o habla de la corrupción, habla del clientelismo, pues eso no ha cambiado absolutamente nada, así que siendo un discurso vigente que yo, digamos, llevo esa bandera con mucho orgullo, con mucho honor, pero con mucho compromiso. Cuénteme el secreto para caminar con las comunidades siendo usted vegetariano, ¿cierto? Caminando y conociendo de pueblo en pueblo, que le ofrezcan sancocho, carne, espinazo de marrano. ¿Usted cómo hace para decirle a la gente que no y que la gente no se sienta por eso? ¿Cuál es el truco? Yo creo que hay que contar la historia, ¿cierto? Hay que decirle la verdad a la gente. Y ya con la medida en que me van conociendo, ya saben que no es ni por remilgado, ni por despreciar a las personas. Inclusive ya voy a muchas comunidades y me dicen, le preparamos algo o le hicimos una opción vegetariana de, por ejemplo, yo acá en Bogotá soy muy feliz porque hay un sitio donde me como un ajíaco vegetariano. Entonces llego, uy, qué rico, me recuerda a sabores que antes comía, que disfrutaba mucho, que ya no me los como, pero contándole a la gente un poco la historia, ¿cierto? Diciéndole la verdad sobre mí, y que no es una postura electoral, sino que ha sido una decisión de vida. Yo normalmente casi ni hablo de ese tema, sino que ha sido una decisión de mi vida, que no es fácil, porque cuando a mí me preguntan, ¿y cuál es su comida favorita? Yo digo, la carne. Y me pero si no te la comes, y yo, pero es que esa es mi favorita. Entonces digamos que hay un ejercicio de fuerza de voluntad grande. Por ejemplo, hay cosas que nunca dejaré de extrañar, como un chicharrón. Claro. O sea, un chicharrón así tostado, bien bueno. Yo digo, uff, qué rico. Pero bueno, ahí estamos, y me pasa algo. Muchas veces, claro, hay muchos antojos, y entonces en diciembre viene como el antojo de ciertas comidas muy ricas, pero voy por una carretera y veo un camión lleno de marranos, y ya con eso se me quitan las ganas. Entonces ahí me voy ayudando unas con otras. ¿Cuál ha sido el proyecto de ley que usted cree que ha tenido mayor impacto en la comunidad? Mire, pues nosotros hemos presentado proyectos de ley sobre el tema de barrismo y todo lo que tiene que ver con el fútbol, y creo que eso impacta. Creo que si el gobierno y los gobiernos entendieran desde dónde estamos planteando la conversación hacia el tema de la violencia que se expresa en el fútbol, salvaríamos muchas vidas. He presentado proyectos de ley que algunos me tildan de romántico. Por ejemplo, yo he planteado un proyecto de ley 2 veces sobre la restricción y el uso comercial de imágenes de personas que hayan sido condenadas por narcotráfico, por delitos de lesa humanidad, por corrupción o por terrorismo. Ejemplo básico, acá fuera del Congreso venden camisetas de Pablo Escobar, de Popeye, y la réplica de la cédula de esos personajes, y yo digo, eso nosotros como país sí nos merecemos esa conversación aún. Usted en Alemania no le venden camisetas de Hitler, ni en Italia de Mussolini, ni en Chile pues de Pinochet. ¿Por qué nos parece a nosotros como tan gracioso o como tan irreverente usar camisetas o imágenes de un personaje tan nefasto que le hizo tanto daño a la sociedad? O sea, el día de mañana a alguien se le ocurrió de locote sacar camisetas de Garavito, y entonces la gente las va a comprar. Entonces yo he propuesto proyectos de ley sobre esos, pero sí hay uno que sí creo que además tiene un alcance jurídico importante, que creo que sí va a cambiar la historia de la justicia en Colombia, y es la creación del Banco de Perfiles Genéticos y la modificación, por ende, al Código de Procedimiento Penal, para que la prueba del ADN sea, como entre comillas, la prueba reina en esos casos que digamos son los delitos más complejos y que más impactan a la comunidad, como las violaciones, los feminicidios, el asesinato y violación de adolescentes. ¿Y por qué digo que esto va a cambiar la historia de la justicia en Colombia? Porque, por ejemplo, cuando en ese momento está en la revisión de la Corte este proyecto, que fue obviamente una ley estatutaria, y cuando este proyecto quede en firme y creemos ese banco, si alguien comete un delito dentro de los primeros 4 títulos del Código Penal, tendrá que suministrar su ADN, y eso nos va a permitir posteriormente saber si esa persona cometió otro delito. Y pongo un ejemplo clarísimo en 30 segundos. Garavito, un tipo que confesó el asesinato y violación de más de 170 niños en 4 países.
El primer delito que cometió Garavito fue un delito de lesiones personales. Si nosotros con esa condena hubiésemos tenido el ADN de Garavito, al primer niño que él hubiese violado y matado, ya hubiésemos sabido que era él y lo hubiéramos perseguido a él. Pero cuando Garavito cae en la cárcel, ni siquiera cae por un delito como esos, sino que llega a la cárcel por otro delito, que fue el delito de porte de sustancias psicoactivas. Y como ya tenía un antecedente, pues va a la cárcel y allá empieza a confesar y a contar, digamos, toda esa carrera de atrocidades que cometió contra tantos niños. Entonces hubiéramos podido salvar muchas vidas. Pero además usted lo sabe, doctor, que hay muchas personas también inocentes en la cárcel y que una prueba expedita como el ADN les podría dar su libertad. Entonces yo sí creo que cuando este proyecto de ley que ya es ley, digamos por el Congreso de la República, está en la revisión de la Corte, se implemente, creo que eso sí va a cambiar la justicia en Colombia y creo que eso valió la pena para que yo, pues, digamos, estuviera en el Congreso de la República. Además que es un aporte importantísimo para la sociedad, para el derecho, y se ajusta mucho al perfil de nuestro podcast, que es Pasión por el Derecho y la Justicia, y creo que con eso lo ha cumplido. Ha agotado la pasión por el derecho y por una justicia y por una propia justicia también, ¿cierto? Porque no es lo mismo que te resuelvan en 6 meses por una prueba de ADN que te resuelvan en, no sé, 10 años. 10 años, ¿sí? Como vamos, pues 15 años, ¿sí? ¿Qué mensaje daría a los estudiantes de Derecho que lo están viendo ahorita? ¿Qué consejo les daría para el futuro, para mitigar de manera correcta? Yo creo que hoy, y los retos que afrontan muchas disciplinas también las afronta el derecho, con la inteligencia artificial, con diferentes aplicaciones que, digamos, hacen que ciertos temas puedan ser más fáciles, más rápidos, pero que no caigamos en el facilismo. O sea, el derecho tiene una función social muy importante, y el derecho adicional a esto, para mí, y como lo decía yo, de la mano de lo público, de la mano de lo político, tiene que recuperar una búsqueda, es la búsqueda de la verdad. Hoy la política ha caído en una lucha de manipulaciones que no buscan la verdad. Y no estoy diciendo que haya una única verdad, pero cuando solo se utiliza la política y los medios actuales para manipular la información con fines políticos, electorales, qué sé yo, y no se busca esa verdad, creo que estamos desconociendo el origen de la política, el origen del derecho mismo, que siempre será la búsqueda de la verdad. Bueno, doctor, muchas gracias por haber estado hoy conversando conmigo. Realmente es un honor. Es de los representantes más jóvenes, con una trayectoria impecable. Es admirado en su departamento y creo que a nivel nacional lo tienen plenamente identificado. Antes de cerrar, me gustaría preguntarle, esa cadena se la he visto varias veces. ¿Qué significa esa cadena? No, esto sí es pura estética de rock and roll. No, me parece perfecto. Entonces, eso sí no tiene otra explicación. Muchas gracias por haber conversado conmigo, por haberme abierto las puertas de su oficina aquí en el Congreso de la República. Es usted un hombre de admirar, es un hombre íntegro, y esperamos que eso sea y sirva de ejemplo para las generaciones actuales y futuras. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias.